José Jacinto, Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas qué tardes. placer, buenas tardes, qué placer tenerte por acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu familia? Excelente, gracias a Dios. Y bueno, tú sabes, aprovechando el tiempo y estos días que bueno, nos cayeron de sorpresa, pero sin duda nos han ayudado a reencontrar espacios que teníamos tiempo que no compartíamos, como juegos de mesas, como actividades y dinámicas familiares. Estos días iban a ser de mucho movimiento para nosotros, nos tocaba viajar mucho y bueno, hemos tenido la fortuna dentro de esta dificultad y adversidad de poder compenetrarnos más como familia y estamos muy contentos. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, no me hables de viajar porque eh, yo debería estar saliendo este sábado para Venezuela. Wow. O sea, en teoría, en este momento estaríamos mi esposa y yo en Bogotá y después saldríamos el sábado para Venezuela y ahí, después de 2 años, regresar y cumplir una agenda que sonaba, estaba bien, bien buena, bien interesante, estaba emocionado, pero bueno, los planes que Bueno, son cosas teníamos que pasan. así es, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Como todo, tratando Qué de ver bueno, cómo qué bueno. interpretamos todo esto. Así lo veías, José Jacinto. Te he visto, como siempre, con una claridad para poder entender las situaciones de adversidad y de dificultad. Eh, Comentaba antes de que te conectaras un poco esos pequeños fragmentos que diste, si mal no recuerdo, en el programa de Carla Angola hace Ujú. ya un par de años, donde hablabas de las cosas que habíamos perdido como venezolanos y que de alguna manera las autoridades que en aquel momento dirigían el país nos habían arrancado, pero lo que sí no podíamos nosotros perder era nuestra emocionalidad y por supuesto nuestro comportamiento ante eso. Y me gustaría comenzar por allí, porque Ujú. sé que mucha gente te conoce desde esa oportunidad, por supuesto los que han seguido tu trayectoria como motivador de equipos deportivos, como conferencista y con esa labor fantástica que has hecho en Venezuela y en Latinoamérica. Pero me gustaría comenzar por ahí porque creo que estamos atravesando una situación que también nos ha arrancado muchas cosas. O sea, nos ha quitado a lo mejor ese status quo, no, nos ha quitado la estructura laboral que teníamos, la proyección de la planificación y todo esto. Entonces, me gustaría que comenzáramos por ahí a ver qué tanto se parece esto a eso que hemos vivido los venezolanos y los latinoamericanos en su momento. Fíjate, Luis, que, bueno, primero felicitarte por esta iniciativa. Creo que está bien con lo que tú representas y con lo que tú haces, que dediques de tu tiempo a ayudar. Creo que esa es la palabra, ayudar y dar ideas, porque este es un tiempo de ideas, ideas que fluyan desde el espíritu, más que de la emocionalidad artificial. Creo que es tiempo de conectarnos a lo orgánico que nazca de un propósito profundo, genuino, real. En esa ocasión con Carla Angola yo recuerdo que lo que conectó con muchísima gente, mira, hay un video que yo tengo, ese video tiene más de 1,5 millones de views, Lo sé, lo sé. 1,5 millones de views, una cosa impresionante, porque bueno, la gente aplaude la síntesis. En la síntesis, pues hay un mérito. Y en ese programa, sin pensarlo, me salió. Es una idea que pude decir en 40 segundos, en 50 segundos. Yo recuerdo que algo así como, el problema es que cuando nos victimizamos, cuando nos llenamos de excusas, nos victimizamos. Claro, Y al victimizarnos ocurre algo muy peligroso que es absolutamente oportuno para el momento que estamos viviendo, es que perdemos el control. Pero esto de la pérdida del control es una pérdida del control con respecto a lo que puedo manejar, no con respecto a aquello que escapa de mi control. Ahí, haciendo honor a uno de los grandes principios de la psicología conductual, creo que hay un punto conceptual fundamental. En estos días me ha tocado hablar con mucha gente vinculada al mundo de la salud, digamos enfermeros, médicos, distintos países, gente que me ha buscado para que le dé una orientación o amigos que están en la primera línea de batalla, como se dice. Y yo creo que el impacto emocional de mucha gente que está sufriendo en este momento es muy grande. Y yo le decía, ¿qué sugerencia te puedo dar desde el punto de vista emocional? Trata de distinguir qué puedes dominar y qué escapa de tu control. Cuando tú logras distinguir eso, tú aprendes a darle equilibrio a tu estructura emocional. Eso es fundamental cuando alguien aspira a tener equilibrio con respecto a cómo se siente, equilibrio con respecto a cómo manejar sus pensamientos y sus emociones. Eso se llama
en la psicología conductual pensamiento racional. Repito, pensamiento racional, el principio de pensamiento racional dice, es importante tener el control de mi vida, pero también es importante reconocer que hay cosas que escapan de mi control. ¿Qué es lo que escapa de mi control? Aquello que no depende de mí. ¿Qué es lo que sí depende de mí? Todo lo que tiene que ver con tomar decisiones con respecto a cómo reacciono en relación a lo que me está ocurriendo. Entonces, cómo reaccionar a lo que me está ocurriendo, ahí hay un gran valor que sí es algo que es tu absoluta responsabilidad. Si te enfocas allí, vas a tener la oportunidad en medio de las circunstancias de poder gestionarlo de la mejor manera, vas a reducir la frustración y en consecuencia sales de ese espacio peligrosísimo que se llama la victimización. Ojo, no estoy cuestionando el que se siente mal, el que se siente triste. Me parece muy normal y me encanta la gente normal, la que se arrecha, la que se molesta, la que está llena de enojo, la que está llena pero ¿por qué ahora en mi mejor momento? O sea, todos hemos pasado por ahí, todo. El asunto es no quedarnos ahí. Creo que el asunto es no quedarnos ahí. Y fíjate, José Jacinto, has tocado algo importante porque creo que una de las cosas que nos toca hacer, porque es una cosa de necesidad de este tiempo, es comenzar a diferenciar precisamente lo que tú decías, lo que yo puedo tener bajo mi control, que generalmente es dependiente de mí, y lo que sencillamente no. Cuando somos capaces de separar una cosa de la otra, creo que podemos ya dedicarnos, prestarle atención y por supuesto dedicarle energía desde el punto de vista espiritual y emocional a, ok, ahora, partiendo de esto que está ocurriendo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo puedo enfrentar la situación? Y tú crees, José Jacinto, que las personas que en momentos determinados definieron claramente su propósito, obviamente esto le cae de sorpresa a todos, pero tú crees que el haber definido el propósito en su momento les ha permitido a estas personas poder sobrellevar esta situación de una mejor manera que los que no tenían claro su propósito y simplemente andaban dejándose llevar por el rebaño, como decimos? Claro, sí, sí, por supuesto. Algo importante, Luis, es no confundir metas con estrategias. Las metas que teníamos antes de todo esto no tienen por qué cambiar. Lo que sí tiene que cambiar con urgencia son las estrategias. ¿Por qué? Porque toda esta situación que irrumpe en nuestra realidad y que nos genera un caos, recordemos que caos es la pérdida del orden habitual. Y el caos, dentro de la teoría existencialista, genera crisis. Y la crisis es la pérdida del equilibrio. Entonces, entramos en caos porque esto nos coloca dentro de un túnel muy oscuro y nos deja ciegos. Una de las primeras consecuencias de estar en caos es que quedas ciego. Ciego. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué significa quedar ciego? Que no estás viendo nada de lo que está pasando. O sea, sabes que pasa algo, pero no sabes para dónde agarrar. Ese es el primer impacto del caos. Y eso creo que nos pasó a todos los primeros 5 días, 6 días. O sea, todo el mundo quedó, nos apagaron la luz, pues. Nos apagaron la luz. Hay gente que todavía, Luis, está ahí, con la luz apagada. Sí. No ha podido recuperarse. ¿Por qué? Y Porque eso, sí, dime. Es la no, no, gente de... y eso me preocupa y por eso me gusta Sí, lo que estás tocando, porque esa situación que definitivamente nos llegó de sorpresa a todos, porque no nos esperábamos algo así, y por más que uno tenga una planificación de poder cubrir entonces eventualidades de unas semanas, un mes sin actividad, bueno, fue una sorpresa. Ahora, el problema es el estancamiento, como tú bien lo decías, esa gente que lamentablemente, José Jacinto, todavía está en esa reconfiguración de lo que quiere hacer, o algunos ni siquiera están pensando en eso. sí, en esa reconfiguración, súmale a eso en ese estado de negación profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate, yo trato de pasearme mucho dentro de la visión sociológica y la visión psicológica porque son mis áreas de competencia. Entonces yo digo, ok, ¿por qué hay negación en la conciencia colectiva? Entonces trato de analizarlo desde la negación, desde el punto de vista personal. ¿Cuándo hay negación psicológicamente de una persona? Cuando está desesperado. La desesperación, el primer mecanismo de defensa es la negación y el segundo es la proyección. Eso es teoría de psicología. Entonces, Sí. eso también lo llevamos a la psicología de masas y es lo mismo. ¿Qué significa? Cónchale, hay una negación colectiva. ¿Qué significa? No está pasando nada. Todavía yo salgo a la calle y no soy capaz de ponerme un tapabocas si voy al supermercado. O todavía ando en la calle como si no estuviese pasando nada, literalmente, que tú dices, ¿qué le está pasando a esta persona que está aquí? Bueno, ayer, por cierto, escribí algo en redes donde decía, ¿usted sabe por qué Estados Unidos es el país con mayor contagio en el mundo? Una de las razones es la profunda negación que eso desata toda una irresponsabilidad ciudadana
y hacía la gran pregunta. Estados Unidos es una potencia mundial, militar, económica, pero tengo mis dudas de que sea una potencia ciudadana. Pero bueno, ese puede ser otro tema que podemos desarrollar. Pero Y está muy bueno, porque claro. recuerdo tu publicación cuando fuiste a un supermercado, un Publix, si mal no Ujú, recuerdo, y ujú. entonces estabas caminando entre los pasillos y trataste de preguntarle precisamente a las personas, a los encargados de por qué Ujú. no tenían esas medidas sanitarias que, bueno, que desde hace mucho tiempo países mucho menos desarrollados que Estados Unidos las habían tomado precisamente para evitar un posible contagio, porque no puedes diferenciar quién está contagiado y quién Claro, no. y que no. Entonces, sí, el tema de la ciudadanía es un tema que de Ujú. verdad en algún momento tenemos que discutir porque creo que es muy interesante analizar. Y incluso para lo que se nos viene ahorita, porque este país, Luis, lo van a reabrir a más tardar 15 días, 20 días, porque este es un país que se mueve por el dinero. Pero Sí, el gran problema que se nos va a presentar, esta es mi teoría y la vengo desarrollando y espero poder desarrollar y estoy incluso escribiendo. ok, Si no hemos sido capaces de ser disciplinados durante la etapa de contagio, ¿será que vamos a ser capaces de ser disciplinados como sociedad en una post-etapa de coronavirus? En donde el gobierno va a decir, ¿saben qué? Vayan a la calle otra vez, eso sí, vamos a confiar que ustedes van a saber qué hacer. Mira, eso genera sí, muchas preguntas porque sabemos que como no hay vacuna y todos sabemos que la vacuna no va a aparecer de aquí a 9 o 10 o 12 meses, entonces vamos a depender mucho de la disciplina y conciencia social. Pero bueno, permíteme regresar al tema de la negación. Entonces, cuando la gente está en negación, entra en pánico. O sea, está en negación porque está en pánico. Entonces, una persona que está en negación es porque decidió ignorar lo que está pasando. Es decir, yo decido ignorar lo que está ocurriendo, entonces yo desconozco lo que está pasando, en consecuencia lo niego. La propuesta mía viene siendo, trata de conocer lo que está pasando, de entender para superar, para una palabra clave, para poder aceptar. Si yo logro aceptar, que no significa resignarme, sino significa que yo desde mi racionalidad, que ahorita es fundamental, porque ahorita sí la gente quiere que los científicos, que los médicos, que los investigadores lleguen con la vacuna. Ahorita la ciencia como que sí es importante, como que sí es interesante la ciencia. Entonces nos damos cuenta que la ciencia siempre ha tenido un papel protagónico, solo que no le hemos dado su justo lugar. Entonces, si yo necesito entender y comprender para superar, para aceptar lo que está pasando, para entonces allí sí poder tener un estado emocional que me dé la capacidad para hacer lo que tú estabas diciendo al principio, para poder crear, para poder innovar, para poder reinventarme. Pero hay gente que me ha dicho, Luis, es que yo no veo las oportunidades porque todo el mundo dice que en las crisis hay oportunidades, pero yo no las veo, chico. Y no las vas a ver porque emocionalmente estás bloqueado. O sea, tu sistema nervioso está bloqueado. Fisiológicamente estás bloqueado, hormonalmente estás bloqueado, espiritualmente estás bloqueado. Entonces, no, pero es que yo digo, yo me miro al espejo y digo tres verbalizaciones de que yo sí puedo ser igual de bloqueado, pero es que digamos, la motivación de poesía mexicana no te va a servir para esa vaina. O sea, claro. punto. Es el momento de los conceptos, es el momento de entender y decir, hey, ya va, ¿en qué tipo de optimismo yo creo? En qué tipo de metas me he colocado en la vida? O sea, ¿por qué siempre entro, cuando hay la cosa se pone chiquita, por qué tengo que salir corriendo y negar lo que está pasando en vez de enfrentarlo y decir, yo sé que la cosa está complicada, pero también siempre voy a saber que en medio de la crisis más grande que pueda estar atravesando, yo voy para adelante. Eso es distinto a decir, nada está pasando. O sea, en la medida que yo acepto lo que está ocurriendo, ¡pum!, yo construyo algo maravilloso que es claridad emocional para poder crear, para tomar la mejor decisión. Pero ahí es donde el propósito tiene un rol clave, poderoso el propósito. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en propósito, que fue tu pregunta inicial, genera dos cosas maravillosas. Número uno, te genera una energía por encima del promedio. Número uno, te Uh genera -huh. una energía por encima del promedio. Y número dos, te da una capacidad enorme para tomar decisiones y para estar enfocado. A ver, a mi manera de ver, las personas que hoy van a poder, digamos, prevalecer, superar, ganar, como lo queramos definir, no van a ser las personas más inteligentes, van a ser las personas con mejor energía. Número dos, las personas que hoy puedan pasar al otro lado del río no van a ser los más poderosos, van a ser los que tomen decisiones más rápido, de manera eficiente y de manera eficaz. Pero para tomar decisiones de manera rápida, eficiente y eficaz, tú tienes que estar mentalmente en tu punto perfecto como un pitcher o un futbolista. Igualito. Entonces ahí entra la psicología deportiva. Tú ves un tipo top en cualquier deporte, oye, pero ese tipo llegó al noveno inning, 40,000 personas, 2 outs, 3 hombres en base, el cuarto bate. No, este tipo está contra la pared.
Entonces llaman al cerrador, al tipo más bravo del bullpen. Y ese tipo con que sale con esa sangre fría. ¿Y qué es lo que, para qué se ha entrenado toda su vida ese tipo? Para sacar 3 outs o para sacar uno. Pero es el out más difícil. ¿Y qué es lo que hace? Máximo enfoque, máxima concentración. ¿Qué es lo que logra dominar? El gateador, sí, pero más que todo lo primero que trata de dominar es su sistema nervioso para que su mente no le juegue una mala pasada, para que ponerse de acuerdo con el catcher y decidir el mejor lanzamiento. Puede que le den a la Y, bola, claro, pero va a tener las mejores opciones porque va a lanzar su mejor lanzamiento. y ahí estamos hablando de alto rendimiento y esas personas que no solamente están preparadas a nivel físico, sino que están preparadas también a nivel mental. Y yo creo que has dicho algo importante, José Jacinto, en relación a qué tipo de personas estás siguiendo, qué tipo de contenidos estás consumiendo, porque como tú bien decías, ese discurso motivacional cliché de repítelo y vamos, tú puedes, se derrumba por completo en estas circunstancias donde ya no simplemente es decir, ya no simplemente es switcharte y decir, bueno, yo ya no está pasando nada. Tienes que pasar evidentemente por esa ruta que tú bien mencionabas de aceptar que es en el terreno que estamos pisando para que emocionalmente, inclusive hasta corporalmente, puedas cambiar tu manera de actuar y entonces ahí comienzan a aparecer esas oportunidades. Ahora, el tema de la energía, José Jacinto, ¿cómo la gente puede recargarse de energía? Evidentemente, estamos hablando de uno de los pilares del propósito, pero ¿cómo puede obtener la gente la energía? Conectándose nuevamente con la meta, pensando en que si lo superó en ocasiones anteriores, también lo va a poder superar. ¿Cómo tú crees que sea la mejor vía para recargar esa energía? Recuerda que vivir en propósito, lo digo de esta forma, quien no vive en propósito ni pincha ni corta. Quien no vive en propósito está desconectado de su pasión. Quien no vive en propósito está desconectado de sus proyectos. Quien no vive en propósito se desconectó de sus deseos. Recuerda que la palabra propósito viene del latín propositum, que significa ánimo e intención. ¿Qué es lo de cuando tú me hablas de energía según el griego, qué significa? Ánimo. Luis es un tipo de buen ánimo. ¿Qué es un tipo o una mujer de buen ánimo? Que anda eufórica todo el tiempo, con una sonrisa y dando brincos en todos lados, no necesariamente. La euforia es una expresión de la alegría, pero no siempre estamos eufóricos. Una persona que es como un roble, es un bambú, es duro, es fuerte. ¿Por qué? Porque en medio de la tempestad llega la prueba, llegan los vientos y él tiene una raíz tan profunda que por más que le hagan presión no lo logran quebrar. Es decir, Y, y ahora que hablas del bambú, creo el que ánimo es es la fundamental. voluntad inquebrantable de no darme por vencido. Y hablas del bambú y definitivamente creo que es algo a considerar en estos tiempos porque la naturaleza es sabia, ¿no? Y nosotros podemos entender comportamientos de la naturaleza para poder entender los nuestros. Bueno, en este momento ya no se trata del dinero que tengas, o no se trata de los seguidores que tengas, o no se trata del poder que tú tengas, porque igual te puedes contagiar, igual estás expuesto, igual estás con el riesgo que puede tener una persona que vive en la calle y que lamentablemente no tenga un hogar. Entonces, el bambú tiene esa propiedad que sí, es tan fuerte como un roble, pero al mismo tiempo puede llegar a ser flexible y desde el punto de vista de esa recarga de la energía que tiene que ver con el ánimo y con ese foco de querer hacerlo, ¿qué tan flexible debemos ser? Porque una de las cosas que los seguidores, inclusive los clientes que tienen negocios importantes, me dicen, ¿hasta dónde yo debo flexibilizar mi relación con mi equipo de trabajo? ¿Hasta dónde yo puedo flexibilizar la relación comercial con mis colaboradores? Porque, o sea, yo he podido mantener el negocio con algunas participaciones vía online, algunos son más fáciles de pasar a digital, otros no. Entonces, ¿hasta dónde puedo ser flexible? Creo que esto es muy importante responderlo desde el punto de vista psicológico, porque eso les va a ayudar a muchos empresarios en estos tiempos a tomar decisiones. Eh, Tu pregunta es no solamente buena, sino profunda, porque para mí la base de la salud psicológica está ahí en lo que acabas de decir. Eso que tú llamas flexibilidad, agrégale otro término allí, adaptabilidad. Y Adaptabilidad, lo sí. contrario de la flexibilidad es la inflexibilidad. Una persona inflexible es una persona fanática, que polariza, una persona
que siempre ve la vida en blanco y negro. Es más, cuando tú hablas con un psicólogo clínico o con un psiquiatra, que bastante lo hago permanentemente, te dicen que la característica número uno de una persona emocionalmente enferma es que es profundamente inflexible. Y recuerda que una de las características fundamentales de la inteligencia emocional, dicho por nuestro amigo Daniel Goleman en el libro Inteligencia Emocional, es la adaptabilidad. Entonces, en esta situación que estamos viviendo, recuerda lo que hablamos al principio, caos. ¿Qué es caos? Pérdida del orden. Y el caos te lleva a conflicto. ¿Qué es conflicto? Pérdida del equilibrio. En esa búsqueda de la recuperación del equilibrio, en medio del conflicto que estamos viviendo, las personas que desarrollaron adaptabilidad, flexibilidad y que flexibilizaron los conceptos para el entendimiento de la realidad, esto no le va a pegar tan fuerte. Te pongo un ejemplo lógico. La gente que cuando comenzaba a decir esto del coronavirus y por ahí alguien dijo, fortalezca su sistema inmunológico. Y salieron la gran mayoría como locos a tragarse toda la vitamina C. ¿De dónde sale esa respuesta frenética, Luis? Del desconocimiento. ¿Por qué el desconocimiento? Porque en su mente, inflexible, ignorante e irresponsable, lo que no hicieron durante los últimos 2, 3, 4, 5 años, es decir, tener una vida sana, comer bien, hacer ejercicio, trabajar para tener un sistema inmunológico poderoso, ellos asumían en esa visión cortoplacista que con 20 pastillas de vitamina C y tomándote 3 vasos de limón todos los días, ibas a tener el sistema inmunológico, ibas a salir a la calle y ibas a enfrentar el virus. Ojo, gente que lo piensa de esa forma por desconocimiento. No, lo mismo es en la parte mental y emocional. Los que venimos desde hace tiempo como profetas en el desierto, diciendo, fórmese, 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 fórmese mental y emocionalmente. Hoy, gente que me ha dicho, coño, pana, nunca te hice caso. Ahora están vueltos un desastre desde lo emocional, porque esto pone a temblar a cualquiera, mi hermano, a cualquiera. Claro. Los que más formados están, no es que no le preocupa, no es que no lo golpeó, pero tienen más recursos para adaptarse y ver cómo hacen para salir de esto. El que entra el pánico, le ocurre algo terrible, no puede tomar decisiones. Entonces es cuando tú me dices, José Jacinto, hablé con un cliente y le dije, pero tranquilo, móntate en un Zoom. ¿Qué es Zoom? ¿Qué es Zoom? Yo no sé, ¿cómo es eso? No sé, se acabó, ya, el apocalipsis, se terminó el mundo, la vaina. Y tú dices, ¿qué le pasa? El tipo, la corbata, el traje, los cheques, los dólares, está petrificado. O la mujer. ¿Por qué? Porque no se preparó. Por lo mismo, porque lo que es la cultura emocional que tenemos nosotros los latinoamericanos para hablar de nuestra cultura es muy particular. Nadie se forma para casarse, nadie se forma para tener hijos, nadie se forma para tener sexo. Eso es natural. Eso es natural. Pero sí hay que formarse para hacer un curso de inglés, para hacer un curso de computadora, para hacer cualquier curso. Pero lo emocional, como vaya viniendo, vamos viendo. Un grave error. Sí. Entonces, no tomándote toda la vitamina C, es que tu sistema inmunológico va a estar más fuerte, pero si esto te hizo reflexionar de que tienes que fortalecer tu sistema inmunológico, a partir de ahora comienza a comer mejor, comienza a tener una vida más saludable. Si esto te hizo reflexionar desde el punto de vista emocional, a partir de ahora comencemos a formarte emocionalmente, pero con conceptos, con rigor científico, y dejar a un lado, tú y yo tenemos que hacerlo, y tenemos que tratar de decirle a la gente que está en esto, que deje de aprovecharse de la gente con frases de libros que tú y yo sabemos que no te van a permitir pasar al otro lado del río, no te van a llevar, te van a frustrar. Entonces la frustración es peor, porque en esa frustración entra el fatalismo, entra el pesimismo crónico, y una persona frustrada es maravilloso candidato para la depresión. José Jacinto, y las asignaturas pendientes, que se vienen arrastrando, ¿no? Es como cuando en el bachillerato alguien lleva una materia de arrastre. Tarde o temprano te las va a cobrar, ¿no? Sí, tarde o temprano la vas a pagar, porque yo soy un convencido de que las facturas, o sea, las deudas emocionales, espirituales, de salud que tú adquieres en esta vida, las vas a pagar en esta vida. Sí, es decir, en algún momento te va a llegar tu factura, como te llega en el correo, un bill, y entonces allí cuando vas a decir, ¿y ahora? ¿Y por qué no escuché? Lo que tú decías también es lamentable cómo, bueno, no se tomaron acciones en su momento. Y esas asignaturas pendientes, evidentemente, hace que le sea más difícil a las personas. Es el caso del joven de bachillerato con materias de arrastre. Sí, ahora,
espero que esta situación sea un detonar de la conciencia para que entonces digamos, ok, vamos a trabajar en que esto no vuelva a llevar una materia de arrastre, porque no sé si es la primera, la única, no tenemos una bola de cristal, pero lo que sí es cierto es que lo que veníamos diciendo de prepárate, pero no prepárate con una frase que te infle el pecho y que te dé ganas de comerte el mundo, no, prepárate desde el punto de vista científico, prepárate desde el punto de vista académico, busca unirte con profesionales y no con personas que simplemente tengan seguidores, porque inclusive nuestros clientes, José Jacinto, tú sabes que a veces se menosprecia el trabajo nuestro porque anteponen a alguien que pueda tener una cantidad de seguidores en Instagram, porque pareciese que ellos son más atractivos para su marca, versus entregarle conocimiento a su gente para que pueda crecer el negocio. Entonces creo que en este momento es cuando toca despertar la conciencia y decir, bueno, ok, ya lo que pasó, pasó, pero para yo poder avanzar en medio de esta adversidad, tengo que evitar que me queden asignaturas. Pero fíjate, Correcto. hay otra cosa que me encanta de la definición de propósito, de los pilares del propósito, y es la toma de decisiones, ¿no? Yo siento que esta misma desesperación está haciendo que la gente sí está comenzando a tomar decisiones, pero por esas asignaturas pendientes, a veces esas decisiones no son tan acertadas, entonces entran como un loop de me frustro porque no conseguí lo que esperaba, porque también siento un cortoplacismo, y entonces es como un loop de desesperación. ¿Cómo se pueden tomar decisiones más acertadas para que la gente pueda, oye, encontrar una luz dentro de esta oscuridad que pueden tener muchos? Bueno, me gustan tus reflexiones porque lo hacen uno ser agudo. Yo creo que a la gente, todos tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que exigirnos pensar. Este tiempo nos ha hecho pensar a todos en esa flexibilidad de la que tú hablas. Todos hemos tenido que adaptarnos a hacer cambios. Algunos entender que tienen que tener una vida más sana, otros que tienen que entrenarse más emocionalmente, otros adaptarnos más a la tecnología. Todos estamos en cambio, todos. Lo importante es asumirla, ¿no? Sin miedo y sabiendo que es la única forma de aprender. Así que igual, la gente que nos está escuchando y nos está viendo, no pasa nada si te sientes que estás como en cero en una materia o como tú dices, tiene una materia de arrastre. Esa materia se puede pasar. O sea, si estudias, la vas a pasar. Eso es lo importante, ¿no? Que no se sientan mal por eso, porque al final, otra cosa de todo esto de la era de la motivación es que pareciera, Luis, que a la gente hay que hacerla. O sea, pareciera que el que no está en el éxito que la gente está vendiendo a través de las redes sociales, entonces prácticamente al pobre hombre, a la pobre mujer, la hacen sentir culpable de su fracaso. Es decir, coño, si eres exitoso, si no eres exitoso, no estás en nada, estás jodido, eres un perdedor. Entonces la persona dice, coño, yo no me siento así exitoso, entonces el problema soy yo. Pero es que no es así tan fácil. Detrás de cada persona hay una historia muy particular. O sea, ¿quién somos tú y yo para decirle a alguien, no, es que tú no has podido triunfar en la vida porque tú no le has echado las suficientes, discúlpame la palabra, las suficientes bolas? O el suficiente, no le has echado bolas, ¿no? Pero esa persona sí le ha echado mucho, ha trabajado durísimo. Solo que a él se le ha dado más lento que a otro. Es decir, yo creo que parte de esa templanza, de esa misericordia, de esa bondad, de esa flexibilización con los conceptos. Entonces, hablando de la toma de decisiones, que creo que es el punto que acabas de introducir, recuerda que no hay decisiones buenas ni malas. Eso es lo primero a considerar. Qué bueno que lo mencionas. Para mí es una decisión. Qué bueno, o sea, al final es como tirar una moneda. Y bueno, yo decidí con mi esposa, bueno, ahora sí voy a Venezuela, después de 2 años, este es el momento. Y no salió. Claro. Y no salió, y tiré la moneda y pensé que todo estaba bien, y resulta que no se dio. Y una cantidad de dinero por ahí que tengo atrapado, que no sé si me va a devolver. Bueno, me la jugué. Entonces, coño, no hubiese hecho ese viaje. Empieza, coño, no hubiese planificado esa vaina. Claro. Lo hice. Lo hice. Ahora, ¿qué hago yo cuando tomo decisiones? Busco opiniones de personas calificadas que piensen distinto a mí. Eso es muy importante. Y que la gente separe lo que es una opinión de lo que es un consejo. Es muy diferente. Yo te busco a Luis, coño, yo sé cuál es la especialidad de Luis Cone. Entonces yo te necesito un consejo calificado sobre un tema que Luis es especialista, pues si yo soy inteligente voy, lo busco y le consulto. Ahora, si yo soy lo que le pregunto a todo el mundo, mira, Pedro Pérez, ¿qué te parece a ti? Que tengo pensado ir a Europa y después allá, pero tú sabes, Pedro Pérez, que nunca ha salido de su pueblo, me va a decir,
Oye, te hace una vaina, yo me quedaría en el pueblo, porque el pueblo es chévere. ¿Entiendes? Entonces me quedo porque la persona, y el tipo te lo dijo de la mejor intención, pero como tú no sabes distinguir a quién pedirle una opinión y separar el consejo de la opinión, tu decisión es un poco débil. Ahora, tomar decisiones es como un termómetro que te permite saber qué tan estable, estructurado y enfocado puede estar una persona. No, yo creo que no pasa nada cuando te cuesta tomar una decisión. Yo creo que a todo el mundo le cuesta tomar decisiones. Creo que hay un problema cuando no puedo tomarlas. Ahora, alguien decía que no tomarlas también es una decisión, pero yo siempre he cuestionado eso, porque no tomarla es simplemente estar ahogado en mi duda y no darle salida. Yo digo que tomar una decisión es cuando hay una acción, y a veces pienso que no tomarla no es una acción, porque es darle Claro. demasiado crédito al que no la toma. ¿Entiendes? No, que ya la tomaste, pero es que no estás tomando nada. No, pero es que no tomarla también es una decisión. Yo digo, mira, la decisión es cuando se ejecuta algo. No, pero bueno, el no hacerlo es una ejecución, no, es una omisión. Perdóname, no lo veo así. Sí, Pero bueno, sí. el tema está que hay que prestarle atención a la toma de decisiones y para yo estar en mi mejor arousal, que es un término de la psicología deportiva que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, yo necesito estar muy, muy conectado a mi propósito. Y volvemos al propósito. ¿Por qué? Pues cuando yo tengo claridad de mis propósitos o de mi propósito, pasa algo maravilloso, Luis. Y es que tú y yo nos alejamos de la muerte. Eso es importante decirlo. Vivir en propósito, los que nos están viendo, te aleja de la muerte. Coño, pero ¿qué es eso de que me aleja de la muerte? No estoy hablando de la muerte física, no. Estoy hablando de la muerte espiritual, de la muerte intelectual, de la muerte emocional. Y yo creo que un hombre llamado Robert Schuller lo resumió de la manera más brillante que yo he escuchado. Dijo, un hombre muere cuando deja de soñar. No tengas miedo a morir, ten miedo a dejar de vivir antes de morir. Entonces, pareciera que hay dos muertes, la muerte de tus emociones, la muerte de tu conexión y de tus deseos, y la muerte física. Entonces, estar conectado a mis deseos es la garantía de que vivo en propósito. Estar conectado a mis deseos es la garantía de no morir. Y voy con esta otra perla desde el punto de vista psiquiátrico. Cuando tú hablas con un psiquiatra y le preguntas, ¿cómo sabes que una persona es potencialmente un suicida? Y él te dice, cuando tú te das cuenta que ese paciente ha perdido las ganas de De vivir. Que ha perdido las vivirlo, ganas de vivir. Estamos conectados con José Jacinto Muñoz y bueno, estamos ahorita atravesando unos pequeños inconvenientes de señal propio de la era. escuchas, Ajá, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchas? creo que sí, creo que se te interrumpió un poquito cuando estabas desarrollando precisamente el que cuando dejamos de estar o sea, cuando no estamos conectados con el propósito, entonces comenzamos a morir, estaba cerrando esa idea y ahí se Uh-huh. interrumpió un poco la conexión. Es decir, lo que trataba de decir era, conéctate a tus deseos, porque conectarte a tus deseos es conectarte a tus proyectos. Y conectarte a tus proyectos te garantiza alejarte de la muerte. Sabemos que una Fíjate, persona, y ahí, uh-huh, ajá, te escucho, te escucho. sabemos que una persona, lo decía desde el punto de vista psiquiátrico, está realmente, es un candidato realmente a quitarse la vida, dicho por psiquiatras, cuando pierde su deseo por la vida. Entonces, el deseo es uno de los frutos principales de vivir en propósito. Y cuando digo desear, no solamente es un término erótico, es un término mucho más profundo. Es que me palpita el corazón por lo que estoy haciendo, me motiva, me desafía lo que estoy viviendo y siempre busco la forma de mantenerme motivado en base a eso que quiero empujar. Y eso ahorita en este tiempo es muy importante donde hay tanta incertidumbre. Acabas de comentar algo fundamental y es hablar de las muertes. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay varias muertes y bueno, una es la muerte física, que evidentemente es la que mucha gente se preocupa, pero hay que preocuparse primero por las anteriores, porque definitivamente cuando tú dejas de soñar y sobre todo cuando dejas de desear,
y el deseo lo conecto precisamente con el proyecto que tú estás desarrollando, bueno, estás más cerca de la muerte. Pero fíjate, dijiste algo que me encantó y es la definición del éxito en esta era digital donde la gente se mide no necesariamente por el conocimiento, sino por los followers o por la cantidad de engagement que puedan tener en Ujú. una red social que no necesariamente se convierte en más clientes, que no necesariamente se convierte en mayores ingresos y que no necesariamente el estilo de vida que proyectan muchas personas es el que verdaderamente es. Ujú. Entonces, hay algo que es fundamental y es que el tiempo, bueno, Albert Einstein desarrolló toda una teoría acerca de la relatividad, pero creo que en este tiempo, en este momento hay que entender que el tiempo con el que una persona ha alcanzado X o Y meta o que se ha trazado en su vida, no necesariamente va a ser el mismo con el que tú te lo traces, porque primero somos seres diferentes, son metas distintas y tú no sabes lo que está detrás de esa persona para haber llegado hasta ahí. Pero para cerrar este tema de la muerte, de las varias muertes, yo creo que en este momento mantenernos vivos es mantenernos conectados con eso que habías dicho. No podemos confundir esa meta con la estrategia. Ujú. Y esta estrategia que probablemente muchos desarrollamos, los que hacemos planificación estratégica para el 2020, y nos fuimos un poquito más atrevidos 2021 y trazamos un Ujú. plan durante varios años, evidentemente está en stand-by. Y yo creo que eso es lo que hay que entender, que más allá de no poderlo lograr en este momento, el caso de tu viaje a Venezuela, yo siento que eso va a ocurrir, pero va a ocurrir en el momento que tenga que ocurrir y volvemos a la relatividad del tiempo, o sea, volvemos a Ujú. entender las ciencias, o sea, Cinto, porque yo siento que en este momento los que nos apegamos a la ciencia, a la academia, Mm. que por mucho tiempo fue menospreciada, son los que hoy podemos encontrar más respuestas o por lo menos comenzar a alumbrar ciertos caminos en esta oscuridad. ¿Y qué viene ahora, José Jacinto? ¿Cómo he visto que tú has redimensionado tu negocio, pero no es nuevo? O sea, cuando yo te veo haciendo un Zoom con tu gente, a mí no me parece nuevo, porque ya tú estabas en ese mundo, ya tú estabas Claro, adaptado a eso. total. Cuando la gente me dice, wow, ahora estás en Zoom, bueno, tengo varios años en Zoom. Qué Claro. lástima que no lo conocía, porque esta plataforma tiene mucho tiempo, ¿no? Pero lo interesante es, ¿qué viene ahora para José Jacinto? Y te lo digo porque hay mucha gente que se interesa por el ser, por la humanidad, por quién eres. ¿Cuál es ese next step que ahora vamos a desarrollar y que estás trabajando en eso? Me encantaría que lo compartieras aquí con nosotros, porque acuérdate que nuestra comunidad es muchos emprendedores, la nuestra particularmente, mucha gente de ventas que también se parece a tu comunidad, porque tú Ujú. desarrollas mucho contenido en el tema de ventas. ¿Y qué viene para José Jacinto para que esto definitivamente le dé mayor claridad a toda esta gente que te sigue y que te admira muchísimo? Sí, gracias, Luis. De hecho, me conecto a lo que dices porque nosotros tenemos años en salas capacitando gente. Grupos pequeños, grupos muy grandes, grupos medianos. Solo se hizo una transición a salas digitales. O sea, a una sala a través de Zoom, por poner ejemplo. Es una transición que la verdad no es muy complicada. Solo que la gente, hay una gente que está más adaptada que otra porque hay gente que es más flexible que otra. Y retomamos lo que dijimos anteriormente, en la medida que te haces un ser más adaptativo y que desarrollas la flexibilidad, te vas a hacer una persona mucho más inteligente emocionalmente. Entonces, ahorita en este tiempo, voy a volcar toda mi energía, toda mi fuerza a entrenar, a capacitar en versión seminarios, en versión capacitaciones, en versión conferencias. Y algo que vengo haciendo mucho aquí en Estados Unidos, porque además el Internet también ayuda muchísimo, es dar mucha asesoría personal. Es decir, esas son cosas que tú no estás posteando por los medios, porque hay cosas que uno no comparte. Ya hay muchas cosas que yo no comparto porque yo soy muy celoso con muchas cosas que no tienen por qué decirse. Hay gente que tiene Claro. la habilidad de decir todo, pero uno comparte tal vez lo más público. Pero hay ese trabajo individual que también, en eso también creo que he aprovechado para formarme más, para desarrollarme más, el uno a uno con alguien y poder ayudarlo a poder optimizarlo en lo que necesita. Y lo otro, en lo que incursioné aquí en los Estados Unidos, es mi empresa deportiva. Yo tengo una empresa en el Doral, junto con unos socios, un médico, un nutricionista, etcétera, donde capacitamos jóvenes en lo emocional, en lo médico, en lo nutricional y en lo físico. O sea, formamos atletas prospectos para el alto rendimiento. Y esa es ahorita mi gran tarea pendiente, porque imagínense, yo tenía
alquilaba unas horas en un gimnasio. Ese gimnasio con la situación, Luis, quebró, se fue a pique, la persona tuvo que entregar todo, o sea, le pegó durísimo porque su estructura de costos era bastante elevada y ella, bueno, ella lo gestionó de esa forma y bueno, ese era su negocio y los clientes que estábamos allí tratamos de decirle, pero yo le entiendo también a ella, tiene una responsabilidad muy grande y tuvo que tomar su decisión. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, a eso imagínate, súmale el tema del distanciamiento social, que no se va a conseguir una vacuna de la noche a la mañana. Entonces, la gran pregunta es, el gran desafío, ¿cómo va a mantenerse mi negocio deportivo donde ese negocio depende del contacto? Estamos hablando de 10 o 12 niños que entrenan en una hora. Entonces, cada hora son entrenados niños y, por supuesto, algo del deporte es el contacto. El deporte es contacto, aunque esto es un entrenamiento. El gran desafío es para los que estamos en el negocio deportivo, porque esto lo tiene ahorita Fiorentino Pérez en su cabeza, el dueño del equipo Claro, de la NBA. O sea, claro. todos los del mundo, todos los ejecutivos del mundo deportivo están pensando cómo reinventarse con este tema del coronavirus en el tema deportivo. Es una de las industrias que más amenazadas están. Yo estoy en medio de ese desafío. Entonces, yo tengo que asumirlo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aplicar todas mis herramientas, asesorarme con los que más saben, tendré incluso que aventurarme y tomar riesgos en hacer cosas, tendré que inventar cosas, no hay un manual, aquí todos estamos desde cero, desde el dueño del Real Madrid hasta José Jacinto que tiene a Vicente, ¿entiendes? O sea, entonces, Sí, sí, sí. hay temor, todos tenemos temor, claro, estamos hablando de que te da un ingreso importante, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que estamos entrenados? Hay temor, pero yo tengo que ver cómo consigo una solución para poder seguir adelante. Ahora, una variable importante, la responsabilidad financiera, que lo dije hoy en mis redes. Pasa que cuando tú escribes algo como lo que escribí hoy, no tienes muchos views, porque a la gente no le gusta que hables de Claro, ahorro, no le claro, gusta. claro. La gente le gusta que le hables de éxito y de crecer tus negocios, wow, pero cuando le dices, hey, conoces una palabrita llamada ahorro, la gente ni like te da, se voltea y se va. Sí, sí, sí. No sé si te ha pasado, porque le tocas ahí la Sí, 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 llamita, absolutamente, ¿entiendes? estoy de acuerdo. Entonces, esos temas tenemos que Ajá, reflexionarlos. ajá, ¿Cuánta ajá. gente hoy en día con todo esto, cómo es posible que no pueda aguantar un mes sin ingresos? Tú no puedes darte ese lujo. Si estás emprendiendo, si tienes un Sí, negocio, tú tienes que tener una reserva obligatoria. Entonces la gente dice, no, es que yo no puedo porque no claro. gano lo suficiente. Todo el que tenga la voluntad, así gane muy poco dinero, puede tener la disciplina de ahorrar. Porque no podemos seguir satanizando los Y conceptos. fíjate, Hay gente que, disculpa Luis, ya te digo la palabra, hay gente que ha satanizado, hermano, el ahorro. Hay gente que ha sí, satanizado el fracaso. Lo han satanizado. ¿Me entiendes? Porque tú no tienes la posibilidad de fracasar. Y tampoco deberías ahorrar porque ahorrar es como que no estás en la onda. Lo que hay que hacer es invertir y multiplicar la plata. No, hermano, el concepto del colchón más tecnificado todavía funciona. Porque los que tenían su platica debajo del colchón, para hablarlo entre comillas, que lo tienen en un banco, hoy sacaron la platica y están paraditos. Y los que se gastaron todo, porque el colchón es para los viejos y para los abuelos, están bien jodidos. y fíjate, te hago esa pregunta porque otra vez esas son las asignaturas pendientes que hablaba, ¿no? Dejaste la asignatura pendiente del ahorro, de la planificación, etcétera. Te hacía la pregunta de cómo tú has asumido esto y qué es lo que viene, porque, bueno, nos comenta mucha gente, pero voy a leer un comentario que está en relación con lo que tú decías y creo que nos va a cerrar ya la idea para ir culminando esta conexión maravillosa que hemos tenido, la cual te agradezco y de verdad me encanta conversar contigo siempre cuando uno tiene un tema y sobre todo con ese tema nos permitimos ser profundos, ¿no? Y llegar al meollo, creo que nos ayudamos y se hace más interesante. Fíjate, @mailet.delgado, José Jacinto, yo inicié mi emprendimiento una semana antes de que me declararan en cuarentena en Chile. Solo logré vender una semana, pero tengo mucha fe que después que pase esto, Dios me bendecirá aún más. Entonces, quiero leer ese comentario para ir cerrando esta conexión especial acerca de la espiritualidad. Y hay gente que dice, es que me estoy conectando con la espiritualidad. Perdóname, entonces ahí hay otra asignatura pendiente, ¿no? Porque ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Por qué es ahora qué pasó? ¿Te diste cuenta que la espiritualidad es importante? ¿Te diste cuenta que hay un ser superior que te puede ayudar? O sea, es ahora que tienes que darte cuenta. Sí. Quiero entonces que con estas palabras ya vayamos cerrando y nos cuentes un poco acerca de la importancia que tiene la espiritualidad y la fe y Dios en estos momentos, pero no solo de estos momentos, sino en tu vida en general. Claro, yo recuerdo que hay una parte en la Biblia que yo siempre comento que dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. De ahí hay un principio que dice, los problemas nunca se van a acabar, pero las soluciones tampoco. El que tenga ese convencimiento es una persona emocional y psicológicamente estable. Mi hermano es pastor, y yo por supuesto, bueno, imagínense de qué habla un pastor, y un hombre que tiene iglesia, un hombre teológico. Y él me explicaba en Claro. estos días algo muy interesante del Salmo 91. Tú sabes que con todo esto que pasó, Luis, no solamente la gente empezó a tomarse toda la vitamina C que encontraba por allí y a postear todas las frases más célebres de motivación, sino también a sacar todos los versículos de la Biblia. Increíble, ahora la gente también Sí, sabe de la Biblia. sí, sí. Está bien, no ha pasado nada, esto está maravilloso. Pero uno de los versículos que me explicaba mi hermano, que ahora ponen por todos lados, es el del Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente, ¿no? Entonces, él me decía algo muy interesante, él me decía, presta atención allí a lo siguiente, dice, el que habita, es decir, es la persona la que toma la decisión de habitar ahí, en ese árbol, que es Dios, que está para el que quiera estar ahí. Como Dios no es irrespetuoso, Él no te va a perseguir con su sombra, sino que Él dice, aquí estoy, esto es para todo el mundo, musulmanes, cristianos, católicos, blancos, negros, lo que sea, solamente tienes que tomar la decisión de ponerte bajo esa sombra. Y ahí vas a estar bien. Entonces, quien desarrolla esa fe y además lo suma a su cultura de trabajo y lo suma a su salud emocional y lo suma a tratar de sumar todos los elementos fundamentales para poder empujar lo que tiene frente a sus ojos y a nosotros, porque la gente no sabe lo que hay detrás de nosotros, la gente no sabe lo complejo que es tener una visa como la nuestra, o Así uno, es. y de habilidades extraordinarias, que tiene gran caché, por cierto. O sea, la visa que Claro, tú y yo suena tenemos, bien. la visa que tú y yo tenemos significa de que somos este país nos reconoció como altos profesionales en nuestro país y no cualquier país te lo reconoció. Pero tener esa visa también implica un gran esfuerzo y responder a las exigencias que ellos te están haciendo. La gente piensa que porque estamos en Estados Unidos, nuestra vida se resolvió y nuestros problemas se acabaron. No, señor, aquí hay que trabajar con el mismo empuje, aquí hay que redimensionar todo. ¿Pero qué? Combinando la fuerza de la fe, la fuerza emocional y psicológica, la claridad de lo que quiero y algo muy importante, hermano, la estrategia para mí más importante, trabajo en equipo. El trabajo en O equipo sea, va a ser esa posibilidad para lo que no se nos viene en los próximos días y meses. Cinto, de verdad que ha sido un gran placer tenerte en esta conexión especial, como siempre, cuando el tema es de interés y hay profundidad y conocimiento en la materia, nos faltarán siempre minutos. Espero Sí, sí. que no sea ni la primera ni la única conexión que hagamos. Y bueno, tenemos pendientes muchas cosas en común. Tú sabes que aquí tienes un gran hermano dispuesto a ayudarte en lo que yo pueda y en lo que está a mi alcance, en lo que sea. Y espero que todos tus planes y tus proyectos se den. Hay gente que te espera mucho en Venezuela. Cuando estuve en diciembre por allá, tuve la oportunidad de reunirme con mucha gente que te conoce y clientes en común que tenemos y me preguntaban por ti precisamente. Así que aprovecho Qué bueno. este espacio para recordarte te están pidiendo por allá. Así que espero que esto se normalice para que estés por allá. Y bueno, tus redes sociales, tu libro está disponible en Amazon, ¿verdad? Lo pueden adquirir para cualquier parte del mundo en físico y en digital. Sí, hermano, por Amazon lo pueden pedir en digital o en físico y mi curso, Psicología del Emprendedor, en la plataforma de Udemy, que esa es la plataforma de cursos Udemy. online más importante aquí en Estados Unidos y que bueno, les invito a que vayan a Udemy, coloquen Psicología del Emprendedor y ahí lo van a encontrar, ahí está el precio, ahí está todo y bueno, y mis redes sociales, José Jacinto MR, que por ahí también estamos a la orden para que sigamos con estos temas y hermano, te felicito también a ti, a tu esposa, a tu familia y bueno, aquí estamos para lo que necesites y en lo que nos podamos ayudar, cuentas conmigo. Y un saludo a todos Claro los que que sí, nos están viendo. hermano. Un gran abrazo y se te aprecia mucho. Saludos a tu familia. Estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo.